Bienvenidos a Entre Líneas, listos para una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la Segunda Guerra Mundial, la vida de una figura clave, Oskar Schindler. Un hombre que nos obliga a replantearnos las etiquetas de héroe y villano. Es que la dualidad de Schindler es lo que me intriga, ¿sabes? Miembro del partido nazi, espía de la Abwehr, pero a la vez, el salvador de más de 1000 judíos durante el Holocausto. ¿Cómo puede alguien ser contenedor de tanta oscuridad y tanta luz al mismo tiempo? Una pregunta que a mí también me da vueltas. En esta inmersión tenemos como brújula artículos de la Enciclopedia del Holocausto y de Wikipedia. Y ojalá, entre líneas, podamos comprender un poco mejor a este personaje tan complejo. Para mí, la clave para entender sus acciones durante la guerra está en sus primeros años. No era precisamente un angelito antes del nazismo, digamos. Entonces, retrocedamos en el tiempo. ¿Qué nos cuentan las fuentes sobre la juventud de Oskar Schindler? Bueno, digamos que su vida temprana está llena de pistas sobre su carácter. Nació en 1908 en el Imperio Austrohúngaro y ya desde joven era un buscador de emociones, le gustaba el riesgo. Cambió de trabajo un montón de veces. Y esto es curioso, lo expulsaron de una escuela técnica por falsificar sus notas. Caray, eso sí que nos habla de una personalidad audaz, ¿no? Alguien que no le temía romper las reglas para conseguir lo que quería. Se podría decir que esa audacia lo llevó a unirse al Partido Alemán de los Sudetes en 1935, un partido alineado con los nazis. Es posible. Algunos historiadores creen que se unió al partido por puro pragmatismo, buscando las oportunidades que ofrecía el régimen en ese momento. Eran tiempos convulsos y Schindler, él sabía cómo manejarse en aguas turbulentas. Y esas aguas se volvieron aún más turbulentas cuando Schindler se convirtió en espía para Abwehr, el servicio de inteligencia alemán. Imagínate, recopilando información para la anexión de los Sudetes y después para la invasión de Polonia. Exacto. Lo que me fascina es pensar cómo esa experiencia en el mundo del espionaje, donde el engaño y la manipulación eran el pan de cada día, pudo haber influido en sus acciones posteriores. Pero eso lo dejaremos para después. Me gusta el suspenso. Hasta ahora tenemos a un Schindler joven, ambicioso, con un pasado que nos revela una personalidad llena de contrastes. ¿Hacia dónde lo lleva la corriente de la historia? Bueno, el destino de Schindler y el de millones de personas cambia drásticamente con la invasión de Polonia en 1939. Se traslada a Cracovia y es allí donde comienza a escribirse el capítulo más impactante de su vida. Cracovia, la ciudad que se convertiría en el escenario de sus acciones más importantes. Las buenas y, las no tan buenas. ¿Qué hace Schindler en Cracovia? Schindler, siempre atento a una buena oportunidad, adquiere una fábrica de esmaltados llamada Record Ltd., que estaba en bancarrota. La renombra Emalia y la convierte en el centro de sus operaciones. Emalia, un nombre que quedará grabado en la historia como símbolo de esperanza en medio de la barbarie del Holocausto. Al principio, Schindler contrata a trabajadores judíos por una razón simple. Eran mano de obra barata por culpa de las leyes discriminatorias del régimen nazi. Sus motivaciones, al menos al principio, parecían ser puramente económicas. O sea que al inicio, Schindler no era muy diferente a otros empresarios que se beneficiaban del sistema de explotación nazi. ¿Cuándo cambia todo? ¿En qué momento decide arriesgarlo todo para salvar a sus trabajadores judíos? Esa es la pregunta del millón, la que intentaremos responder en esta inmersión. Lo que sí sabemos es que Schindler, a pesar de su afiliación al partido nazi, no pudo ignorar la brutalidad del régimen. Las fuentes mencionan la liquidación del gueto de Cracovia en 1943 como un evento que lo marcó profundamente. Imagino que presenciar la deportación masiva de familias enteras, el terror en sus ojos, debió ser devastador. Sin duda. Y en medio de todo ese horror, Schindler empieza a ver a sus trabajadores judíos no como números, no como piezas de una máquina, sino como personas. Personas con nombres, con historias, con familias. Y esa transformación interna, ese despertar, es lo que lo impulsa a desafiar al sistema y a buscar maneras de proteger a quienes estaban bajo su responsabilidad. Exacto. Y esas estrategias, que incluyen sobornos, manipulación de información e incluso la creación de la famosa lista de Schindler, son las que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Qué ganas de descubrir cómo Schindler, el espía, el oportunista, se transforma en Schindler, el salvador. No se pierdan la segunda parte de Entre Líneas, donde seguiremos desentrañando esta historia tan fascinante. Volvamos a nuestra inmersión en la vida de Oskar Schindler. Un hombre que, como ya vimos, no era ningún santo, pero que en Cracovia, en medio del horror nazi, decide proteger a sus trabajadores judíos. Lo que me sorprende es cómo usa su conocimiento del sistema, ¿no? Lo que aprendió como espía, como hombre de negocios, para crear una red de protección a su alrededor. ¿Cómo lo hizo? Las fuentes mencionan sobornos, pero imagino que se necesita algo más que dinero para engañar a la maquinaria nazi. Sí, claro. Schindler empieza a sobornar a oficiales nazis, argumentando que sus empleados eran esenciales para la producción de la fábrica. Recuerda que Emalia suministraba materiales para el esfuerzo de guerra alemán. Un argumento que Schindler usa
digamos con mucha astucia. Era hasta arriesgado, ¿verdad? Usar la lógica de la guerra para salvar vidas. Totalmente, pero Schindler estaba dispuesto a correr el riesgo. Y aquí es donde entra la famosa lista de Schindler, un documento que era mucho más que una lista de nombres, era un pasaporte a la vida. Más de 1000 personas le deben la vida a esa lista. Me imagino la presión que debió sentir Schindler al hacerla. Cada nombre una vida humana en juego. Las fuentes hablan del papel clave de Itzhak Stern, el contable de Schindler, en la creación de la lista. Stern, junto con Mietek Pemper, el secretario de Amon Goeth, el comandante de Plazo, trabajaron sin descanso para reunir los nombres y crear diferentes versiones de la lista. Buscaban incluir a la mayor cantidad de gente posible. Un acto de resistencia silencioso, pero con un impacto enorme. Así es. Y gracias a esa lista, Schindler pudo trasladar a sus trabajadores a una nueva fábrica en Brunitz, en los Sudetes, un territorio que entonces era parte de Checoslovaquia. Brunitz, un lugar que se convirtió en un refugio para los judíos de Schindler. Se puede decir que allí estaban a salvo del horror de los campos de exterminio. Brunitz ofrecía una relativa seguridad en comparación con los campos de concentración, pero la situación seguía siendo muy tensa. La amenaza nazi seguía ahí, Schindler no podía bajar la guardia. ¿Y qué estrategias usó para mantener a salvo a sus trabajadores en Brunitz? Schindler siguió usando sobornos e influencias para convencer a los oficiales de las SS de que su fábrica era esencial para la guerra. Las fuentes lo describen como un maestro de la manipulación, capaz de usar las reglas del sistema a su favor. Incluso llegó a falsear cifras de producción para justificar la fábrica en Brunitz. ¡Qué audacia! Se movía en un terreno peligroso. Sin duda. Pero Schindler estaba decidido a seguir adelante con su plan, sin importar el costo. Y en Brunitz no solo Oscar jugó un papel importante, las fuentes también destacan el rol de Emily Schindler, su esposa. Es cierto, Emily también merece un lugar en esta historia. ¿Cuál fue su aporte? Emily fue fundamental en la operación de rescate. Ella se encargaba de organizar el cuidado de los trabajadores, de conseguir provisiones, de darles apoyo emocional. Era la mano invisible que mantenía la esperanza en Brunitz. Es conmovedor pensar en esa pareja, Oscar y Emily, luchando juntos contra la barbarie nazi, arriesgando sus propias vidas para salvar a otros. Sin duda. Y gracias a su valentía y determinación, cientos de personas lograron sobrevivir al Holocausto. Es una historia que nos inspira a creer en el poder de la acción individual, en la capacidad del ser humano para desafiar la oscuridad y defender la vida. Y por eso la historia de Oscar Schindler sigue resonando con tanta fuerza, generando debate, inspirando películas, libros y, por supuesto, podcasts como este. En la próxima y última parte de nuestra inmersión, exploraremos el legado de Oscar Schindler y las controversias que aún lo rodean. Porque, como hemos visto, su vida es un tapiz complejo, tejido con hilos de luz y sombra. No se pierdan la última parte de Entre Líneas, donde cerraremos el círculo de esta fascinante historia. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en la vida de Oscar Schindler aquí en Entre Líneas. Hemos recorrido un largo camino, desde sus inicios como joven ambicioso, con una moral un tanto dudosa, hasta convertirse en el salvador de cientos de judíos durante el Holocausto. Es increíble cómo una sola vida puede tener tantas contradicciones. Schindler fue miembro del partido nazi, espía, oportunista, y al mismo tiempo, un hombre capaz de arriesgarlo todo para salvar a otros. Una dualidad que nos hace pensar sobre lo compleja que es la naturaleza humana. ¿Podemos realmente llamarlo héroe o villano? ¿O es que su historia nos recuerda que todos llevamos luz y sombra dentro? Yo creo que esa ambigüedad es lo que lo hace tan interesante. No encaja en las definiciones típicas de héroe o villano. Schindler tenía sus defectos, sus contradicciones, pero aún así fue capaz de hacer cosas increíblemente buenas. Las fuentes mencionan que después de la guerra, Schindler tuvo problemas económicos. Gastó gran parte de su fortuna en sobornos y en proteger a sus trabajadores. Incluso presentó una reclamación al Comité Judío Estadounidense, pero nunca recibió una compensación justa por sus acciones. Irónico, ¿no? El hombre que salvó a tantos terminó sus días en la ruina. Emigró a Argentina en 1949 buscando un nuevo comienzo, pero la suerte no lo acompañó. Parece que el destino le tenía preparadas más pruebas, incluso después de desafiar a la muerte para proteger a otros. En 1958, Schindler vuelve a Alemania, arruinado y separado de Emily. ¿Te imaginas la decepción? La amargura que debió sentir. Debió ser un golpe muy duro. ¿Y cómo lo recibió la sociedad alemana? Al fin y al cabo seguía siendo un exmiembro del partido nazi. Pues no lo recibieron con los brazos abiertos, precisamente. Su pasado generaba desconfianza. Las heridas de la guerra aún no habían cicatrizado del todo. Es comprensible. Pero me imagino que los judíos de Schindler, aquellos a quienes salvó, lo recibieron de otra manera. Exacto. Para ellos, Schindler era un héroe, un ángel guardián. Lo visitaban a menudo, le daban apoyo económico y emocional, se convirtieron en su familia.
Es conmovedor pensar en esa lealtad, en esa gratitud que fue más allá del tiempo y las circunstancias. Y esa gratitud no se limitó a los que él había salvado. En 1962, Schindler fue reconocido como justo entre las naciones por Yad Vashem, la institución israelí que recuerda a las víctimas del Holocausto, un reconocimiento que honra su valentía y su humanidad. Un final agridulce para una vida llena de altibajos. ¿Cuál dirías que es el legado de Oskar Schindler? ¿Qué podemos aprender de su historia? Creo que su historia nos invita a mirar más allá de las etiquetas, entender que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. Schindler no era un santo, pero en un momento crucial eligió la compasión y la solidaridad. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda siempre puede haber esperanza. Y que cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias, tiene la capacidad de elegir, de hacer una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Oskar Schindler. Esperamos que les haya hecho reflexionar, cuestionarse y tal vez les haya dado un poco más de esperanza. Hasta la próxima en Entre Líneas, donde seguiremos explorando las historias que se esconden entre líneas.